a este espacio donde cada tiempo de ayuno y oración estamos apartando una hora para leer un libro. En la temporada anterior leímos Las cartas del diablo a su sobrino, un libro maravilloso de C.S. Lewis, y en esta tercera temporada, porque la primera temporada fue Más que un carpintero, pero esa no fue comentada. En estas ocasiones estamos haciendo lecturas comentadas y estamos leyendo el libro El Dios Pródigo de Timothy Keller, un libro que se los recomiendo a todos. Creo que es importante que nosotros como cristianos conozcamos un poco más el pensamiento de hermanos que nos han precedido en este camino y que han hecho una lectura quizás un poco diferente a la que nosotros estamos acostumbrados en nuestras congregaciones. Y es muy importante que nosotros abramos la perspectiva para entender algo más de lo que de los discursos que estamos acostumbrados a oír. Por eso yo los invito a que juntos continuemos la lectura de El Hijo del Dios Pródigo de Timothy Keller, una exégesis de la parábola del Hijo Pródigo, vista desde una manera que quizás pocos de nosotros hayamos podido abordar. Entonces, comencemos, vamos a continuar la última lectura que hicimos. Quedamos en el capítulo 3, que se titula Redefiniendo el pecado. Hoy vamos a entrar en la sección Un entendimiento más profundo del pecado, que pertenece a este mismo capítulo. Timothy Keller continúa diciéndonos: con esta parábola, Jesús nos da una idea del pecado mucho más profunda que la nuestra. La mayoría de las personas piensan que pecar es incumplir las normas de conducta de Dios. Pero, aunque no es menos que eso, la definición de Jesús va más allá. En su novela Sangre Fría, Flannery O'Connor dice de su personaje, Hazel Motes, que había una convicción profunda, negra, tácita en él, de que la forma de evitar a Jesús era evitar el pecado. Esa es una idea profunda. Puedes evitar a Jesús como Salvador al guardar todas las leyes morales. Si lo haces, entonces tienes derechos. Dios está en deuda y debe responder tus oraciones, darte una buena vida y un tiquete al cielo cuando mueras. No necesitas un Salvador que te perdone por gracia gratuita, porque tú eres tu propio Salvador. Claramente esta es una actitud del hermano mayor. ¿Por qué está tan enojado con el padre? Siente que tiene derecho a decirle al padre cómo se debe utilizar la ropa, los anillos y el ganado de la familia. De la misma forma, por lo general, las personas religiosas llevan vidas muy morales, pero su meta es poder influir sobre las decisiones de Dios, controlarlo, ponerlo en una posición donde creen que Él les debe algo. Por eso, a pesar de ser tan meticulosos en su ética y piedad, en realidad se están rebelando en contra de la autoridad de Dios. Si como el hermano mayor crees que Dios debe bendecirte y ayudarte porque has trabajado muy duro para obedecerlo y ser una buena persona, entonces Jesús puede ser tu ayudador, tu ejemplo, incluso tu inspiración, pero no tu salvador. Tú funcionas como tu propio salvador. Debajo de los patrones de comportamiento tan distintos de los dos hermanos se encuentra la misma motivación y objetivo. Ambos están usando al Padre, aunque de formas diferentes, para conseguir lo que sus corazones desean en realidad. Lo que creían que les traería felicidad y satisfacción eran las riquezas, no el amor del Padre. Al final de la historia, el hermano mayor tiene la oportunidad de agradar en verdad al Padre entrando a la fiesta, pero al negarse con tanto resentimiento, muestra que su deseo nunca fue hacerlo feliz. Cuando el padre vuelve a recibir al hijo menor, haciendo que disminuya la cantidad de tierras que tendrá el hijo mayor, el corazón del hermano mayor queda expuesto. Hace todo lo que puede por herir y oponerse al padre. Si como el hermano mayor buscas controlar a Dios por medio de tu obediencia, toda tu moralidad es solo una forma de usar a Dios para lograr que te dé lo que realmente quieres. Un ejemplo clásico de esto es el trato que hace el joven Salieri con Dios en la obra Amadeus de Peter Schaffer.
En secreto, perdón, abro cita. En secreto hice la oración más orgullosa que se le podría ocurrir a un niño. Señor, hazme un gran compositor. Déjame celebrar tu gloria por medio de la música y que me celebren a mí. Hazme famoso en todo el mundo, querido Dios. Hazme inmortal. Después de morir, haz que las personas recuerden siempre mi nombre con amor por lo que escribí. A cambio, prometo que te daré mi castidad, mi trabajo, mi humildad más profunda cada hora de mi vida y ayudaré a los demás hombres en todo lo que pueda. Amén y amén. Cierro cita. Salieri comienza a vivir conforme a la promesa que le hizo a Dios. No toca a ninguna mujer. Trabaja con diligencia en su música. Le enseña a muchos músicos de forma gratuita y ayuda incansablemente a los pobres. Su carrera va bien y él cree que Dios está cumpliendo su parte del trato. Pero luego aparece Mozart, con dones musicales que sobrepasan los de Salieri. Era evidente que Dios se había concedido tanta genialidad. Amadeus, el segundo nombre de Mozart, significa amado por Dios. Pero él es un hermano menor, vulgar y autocomplaciente. El talento que Dios le dio pródigamente a Mozart provoca una crisis de fe en el corazón del hermano mayor de Salieri. Es sorprendente cómo se parecen sus palabras a las del hermano mayor de la parábola. Era incomprensible, perdón, abro cita. Era incomprensible. Aquí estaba yo negando toda mi lujuria natural para merecer el don de Dios. Y allí estaba Mozart, satisfaciéndose de todas las formas, aunque estaba comprometido para casarse, y sin ninguna reprensión. Cierro cita. Finalmente Salieri le dice a Dios, abro comillas, de ahora en adelante somos enemigos tú y yo, cierro comillas. Y desde ese momento se esforzó por destruir a Mozart. Tristemente, Dios está en silencio en la obra de Schaffer, a diferencia del Padre en la parábola de Jesús, que extiende su mano para rescatar al hermano mayor aún mientras éste comienza a hundirse en la amargura, el odio y el desespero, los que eventualmente envuelven a Salieri por completo. Al final se reveló que los esfuerzos diligentes de Salieri por ser casto y caritativo eran profundamente egoístas. Dios y los pobres eran solo instrumentos que quería usar. Se decía a sí mismo que sacrificaba su tiempo y dinero por el bien de los pobres y por Dios, pero en realidad no había sacrificio en sus actos. Lo estaba haciendo por él mismo, para conseguir fama, fortuna y amor propio. Salieri dijo, abro comillas, yo era agradable ante mis ojos hasta que él llegó, Mozart. Cierro comillas. Cuando se dio cuenta de que su servicio a Dios y a los pobres no se ganaba en la gloria que anhelaba tan profundamente, su corazón se volvió asesino. Pronto el Salieri respetable y de buena moral se mostró capaz de ser más malvado que el Mozart inmoral y vulgar. Mientras que el Mozart de Amadeus no tiene religión, Salieri es el devoto que terminará mucho más alejado de Dios, exactamente como en la parábola de Jesús. Esta mentalidad puede existir de una forma más sutil en la vida de Salieri que en la vida de Salieri. Yo conocí una mujer que había trabajado por muchos años en el ministerio cristiano. Cuando descubrió que tenía una enfermedad crónica en su mediana edad, cayó en desesperación. Eventualmente se dio cuenta de que en lo profundo de su corazón sentía que Dios le debía una vida mejor después de todo lo que había hecho por él. Esa suposición hizo que fuera extremadamente difícil salir de su agujero. Aunque lo logró, sin embargo, la clave para su mejora fue reconocer que tenía una mentalidad de hermano mayor. Los hermanos mayores obedecen a Dios para conseguir cosas. No lo obedecen para acercarse a Dios mismo, para imitarlo,
amarlo, conocerlo y deleitarse en él. Así que la gente religiosa y de buena moral puede estar evitando a Jesús como Salvador y Señor, igual que los hermanos menores, que dicen que no creen en Dios y definen ellos mismos lo bueno y lo malo. Aquí entonces está la redefinición radical de Jesús de lo que está mal en nosotros. Casi todos definen el pecado como romper una lista de reglas. Sin embargo, Jesús nos muestra que alguien que prácticamente no ha incumplido nada de la lista de comportamientos morales puede estar tan perdido espiritualmente como el más libertino e inmoral. ¿Por qué? Porque el pecado no es simplemente romper las reglas, es ponerte a ti mismo en el lugar de Dios como Salvador, Señor y juez, así como cada hijo trató de reemplazar la autoridad del padre en su propia vida. El joven Salieri se habría opuesto fuertemente si alguien le hubiera dicho que estaba haciendo esto. Al ser casto y caritativo, no estaba haciendo la voluntad de Dios en vez de la suya y no estaba honrando a Dios y sometiéndose a Él. Sin embargo, al tratar de poner a Dios en deuda y controlarlo por medio de sus buenas obras, en vez de descansar en su gracia pura, estaba actuando como su propio Salvador. Cuando se volvió amargado mortalmente contra Mozart, convencido de que Dios estaba siendo injusto, se puso en el lugar de Dios como juez. Hay dos formas de ser tu propio Salvador y Señor. Una es incumplir todas las leyes morales y establecer tu propio camino. Y otra es guardar todas las leyes morales y ser muy, muy bueno. Vamos a hacer una pausa aquí antes de entrar a la siguiente sección, porque creo que es importante nosotros traer esto a nuestra realidad actual. Sobre todo porque Timothy Keller era ya un señor bastante adulto cuando escribió este libro. Él era, ya está descansando en los brazos del Señor. Timothy Keller era un hombre norteamericano, una sociedad diferente a la nuestra, pero quizá él está recogiendo una realidad que es tan cierta hace 2000 años cuando Jesús contó la parábola del hijo pródigo, o que la parábola que han llamado el hijo pródigo, perdón. Y la realidad es que ha sido tan cierta en ese momento como lo es hoy día. Quizá lo que cambia, porque yo les confieso que no conozco, creo que a nadie. Creo que ni siquiera en la iglesia donde me estoy congregando ahorita, que son bautistas, que son más formales y como más apegados a la ley, incluso ni siquiera dentro de los testigos de Jehová, que también conozco personas que son testigos de Jehová y ellos suelen ser muy moralistas, no conozco a nadie que llegue a esos extremos del hermano mayor, ese cumplimiento tan estricto de la ley. De una u otra manera, todos nos saltamos algunas cositas y creo que pocos de nosotros podríamos decir que sentimos que Dios nos debe algo por cumplir por cumplir sus leyes. Pero aquí yo me tengo que hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto estamos hablando de mis leyes y hasta qué punto estamos hablando de las leyes de Dios? Te los comento porque en la iglesia donde yo me congregaba antiguamente, y paréntesis, quiero que quede muy claro que la responsabilidad de mis acciones no son culpa, no son responsabilidad de lo que a mí me enseñaron. Es una responsabilidad personal de cómo yo lo interpreté y cómo yo lo viví. Porque para mí el hecho de, a mí me dijeron que tenía que ser discípulos, que tenía que hacer la obra, y yo asumí como que si ya yo estoy haciendo discípulos, si ya yo estoy dando la vida, si ya yo estoy predicando el evangelio, ya estoy bien. Ergo, Dios me debe. Y si a mí alguien me hubiese dicho que yo era como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, yo hubiese dicho jamás. Yo no soy una persona que me creo moralista. Y además, yo conozco mucha gente con muy open mind, personas que más bien se oponen
abiertamente a cualquier cosa que parezca una regla, una norma, una estructura dentro de la iglesia, porque piensan que la libertad debería ser la norma, porque Jesús siempre nos dijo que fuéramos libres. No sé dónde. Pero la realidad es que cada uno de nosotros, de una u otra manera, puede estar reemplazando las leyes de Dios con nuestras propias leyes, con nuestra propia manera de ver el evangelio, de ver el discipulado, de ver el seguir a Jesús. Y por eso es tan importante esta redefinición que Jesús está haciendo del pecado, porque este entendimiento más profundo del pecado no es una novedad, no es una novedad que aparezca solamente en el Evangelio de Lucas en la parábola del Hijo Pródigo. Ya Jesús en el Sermón del Monte había sido muy claro cada vez que dijo, ustedes oyeron que se dijo algo, pero yo les digo esto. Y esa relectura, o más que una relectura, es esa lectura más profunda de los mandamientos de Dios, lo que hace que en el momento en que uno se confronta con la palabra de Jesús, se da cuenta que uno está pecando. Porque para nosotros, hace 2000 años y todavía hoy, año 2025, pues para nosotros la realidad es que nuestro enfoque suele ser en la conducta. Y si mi conducta es buena, o por lo menos nadie me puede señalar de lo contrario, pues yo no estoy pecando. Porque a nosotros aún hoy nos cuesta entender que el pecado está en el corazón. Y el verdadero pecado, tanto de un hermano como del otro en esta parábola, es que, como lo está diciendo Timothy Keller, ambos querían satisfacer sus caprichos. Ellos pensaban que los iba a satisfacer tener la herencia, controlar al padre, pero esa relación que tenían con el padre no era lo que los satisfacía, sí, lo que los satisfacía. Esa necesidad de controlar, esa idea de que Dios nos debe algo, es lo que nos puede estar alejando de Dios. Y pilas, de verdad, yo les pido algo. Tratemos de ver esta lectura porque sí hay mucha gente que me ha comentado que no se siente identificada y me parece bastante peligroso cuando no nos sentimos identificados porque podemos estarnos perdiendo de algo muy importante. Tal vez necesitamos que realmente Dios examine nuestro corazón, porque en el momento en que yo tengo una enfermedad, y yo siento que yo he sido buena. Y yo siento que porque Dios a mí no me sana si yo he sido buena, si yo he predicado, si yo he dado la vida, si yo he hecho una cosa u otra y llevo una vida moralmente correcta, ¿por qué me enfermo y por qué no me sano? Si yo no tengo trabajo y yo llevo meses y quizá algunas personas llevan años en situaciones de desempleo y sienten por qué yo no consigo trabajo. Y es muy difícil para uno cuando está haciendo las cosas aparentemente bien, enfrentar los retos. En ese momento en que nosotros enfrentamos los retos y sentimos, Dios debería ayudarme. Está bien, yo tengo que pasar por un desierto y casi que le ponemos un límite. Yo voy a esperar tanto tiempo a que Dios me ayude. Un mes, 3 meses, un año, no sé cuánto. ¿Cuánto es el límite de nuestra fe? Y de nuestra fe no esperar a que Dios haga lo que nosotros queremos, sino ese saber que aun cuando Dios no está haciendo lo que nosotros queremos, el amor del Padre está ahí. Porque el hermano mayor, cuando habla con el padre, le dice, tanto tiempo te he servido y a mí no me has dado ni un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos, pero a este sí, a este le mataste el becerro gordo. Nosotros podemos estar sintiendo que Dios no nos está dando en el momento en que estamos pasando por una prueba.
en el momento en que estamos enfrentando un momento difícil o simplemente porque quiero mucho, deseo demasiado algo y no me llega. Y yo, ¿por qué a mí no? Y a estas personas que no están haciendo las cosas bien, Dios sí las premia. Y esas comparaciones son muy peligrosas. A mí me encanta, a mí personalmente me encanta la película Amadeus, es una de mis películas de culto, debo haberla visto, no estoy exagerando, fácilmente 70 veces en toda mi vida. Tengo 52 años, tampoco es tan difícil. Pero es una película preciosa, espectacular la actuación de F. Murray como Salieri. La película empieza con Salieri confesándose, bueno, Salieri intentando suicidarse y luego confesándose con un cura. La cara del cura es un poema y él empieza a relatarle todas estas cosas, qué pasaba con él. Antes, ¿cómo llegó él a querer ser compositor? ¿Cómo llegó él a querer ser músico? Toda la fama de la que disfrutó. Y esta parte de la obra que cita Timothy Keller, yo me amaba, yo me gustaba a mí mismo. Esto que está pasando aquí, yo me gustaba a mí mismo hasta que llegó Mozart. Y esto puede revelarnos cosas muy importantes de nosotros mismos. En el momento en que estamos atravesando una situación donde que no tiene que ser gran cosa. Es impresionante, pero hay gente que se derrumba ante situaciones que para nosotros sería una tontería como esta. Salieri era un tipo exitoso, reconocido como músico, pertenecía al círculo de confianza del príncipe, era, estaba bien hasta que llegó Mozart. Y lo que reveló la verdad del corazón de Salieri fue el compararse con otra persona. ¿Hasta qué punto nosotros podemos estar en esa situación comparándonos con otro? ¿Por qué a él sí le va bien? ¿Por qué él tiene más éxito? ¿Por qué él es más talentoso que yo? Si yo he sido más devoto de lo que es él. Porque hay ciertas circunstancias que ponen en duda quiénes somos nosotros para Dios. No de Dios a nosotros, sino de nosotros hacia Él. ¿Qué es lo que está pasando? Ya mi padre no me ama tanto porque llegó él y ahora el amor es compartido. ¿Qué es lo que puede estar pasando en el corazón de cada uno de nosotros? Eso es sumamente importante. Yo no conozco gente que lleve una vida religiosa tan extraordinaria, pero nosotros podríamos estar sustituyendo las obras de la ley por otro tipo de obras y sentir lo mismo que estaba sintiendo este personaje de Sangre Fría, que cuando dice, me encanta, tengo que leerlo porque de verdad es una cita demasiado extraordinaria. Había una convicción profunda, negra, tácita en él, de que la forma de evitar a Jesús era evitar el pecado. Perdón, sangre sabia. Evitar el pecado para evitar a Jesús. Podemos estar cayendo en esto. Nosotros podemos estar vigilando nuestras acciones, nuestra conducta para evitar el pecado, no con la intención de verdad de agradar al Padre, porque como lo dice Timothy Keller, en el momento que el hermano mayor tuvo la oportunidad de realmente agradar al Padre, de hacer la voluntad de Él, de compartir en la fiesta con el hermano, con ese hermano a quien él despreciaba, pues eso le hubiese dado más gozo al Padre, pero el hermano mayor no quería hacerlo. Cuando mi voluntad coincide con la voluntad de Dios, soy una santa. Y yo puedo sentir que estoy haciendo la voluntad de Dios simplemente porque hay una coincidencia entre mi voluntad y la voluntad de Él. Pero ¿qué pasa cuando mi voluntad y la voluntad de Dios no coinciden? ¿La voluntad de quién se hace? En la parábola del hijo pródigo no se hizo la voluntad del padre. El hijo mayor se opuso.
Cuando el padre no hizo lo que él quería, salió su verdadera personalidad, lo que realmente había en su corazón y se opuso al padre y lo avergonzó delante de todos los invitados a la fiesta. Pues nosotros podemos estar haciendo lo mismo. Cuando mi voluntad y la de Dios no coinciden, ¿cuál se hace? Si se hace mi voluntad, si cuando yo no quiero hacer la voluntad de Dios, hago la mía, pues yo soy mi Señor y mi Salvador. Y aquí no hay amor hacia Dios. Es una gran mentira que nosotros podemos inventarnos. Y como nos toca seguir avanzando, pues miremos cómo continúa el capítulo 3, porque Timothy Keller nos va a hablar ahora en esta sección, ambos equivocados, ambos amados. Jesús no divide el mundo en personas buenas morales y malas inmorales. Él nos muestra que todos tenemos el proyecto de salvarnos a nosotros mismos, de usar a Dios y a otros para tener poder y control. Es solo que lo hacemos de formas diferentes. Pero aunque ambos hijos están equivocados, el Padre se interesa por ellos y los invita a ambos a que regresen a su amor y a su fiesta. Esto significa que el mensaje de Jesús, que es el Evangelio, es una espiritualidad completamente diferente. El Evangelio de Jesús no es religión o irreligión, moralidad o inmoralidad, moralismo o relativismo, conservadurismo o liberalismo. Y tampoco es un punto medio entre los dos polos. Es algo completamente diferente. El Evangelio es distinto de los otros dos caminos porque desde su perspectiva todos están equivocados. Todos son amados, todos tienen el llamado de reconocer esto y cambiar. Por el contrario, los hermanos mayores dividen el mundo en dos. Abro comillas, las personas buenas, como nosotros, están bien y los malos, que son el problema real, están mal. Cierro comillas. Aun si no creen en Dios en absoluto, los hermanos menores hacen lo mismo diciendo, abro comillas, no, las personas de mente abierta y los tolerantes están bien. Y los intolerantes y de mente cerrada, que son el verdadero problema, están mal. Cierro comillas. Pero Jesús dice, abro comillas, los humildes están bien y los orgullosos están mal. Cierro comillas, ver Lucas 18:14. Los que confiesan que no son particularmente buenos ni de mente abierta, se están acercando a Dios, porque el requisito para recibir su gracia es saber que la necesitas. Los que piensan, estoy bien, gracias, se están alejando de Dios. Abro comillas, el Señor se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Cierro comillas. Salmo 138, versículo 6, NTV. Cuando un periódico hizo la pregunta, ¿qué es lo que está mal en el mundo? Se dice que el pensador católico G.K. Chesterton escribió una breve carta en respuesta. Abro cita. Queridos señores, soy yo. Atentamente, G.K. Chesterton. Cierro comillas. Esa es la actitud de alguien que ha comprendido el mensaje de Jesús. Aunque ambos hijos están equivocados y ambos son amados, la historia no termina de la misma forma para los dos. ¿Por qué Jesús construye la historia de tal forma que uno de ellos se salva, restaurado en una relación correcta con el Padre, y el otro no? Al menos no antes de que concluya la narrativa. Puede ser que Jesús trata de decir que aunque ambas formas del proyecto de salvarse uno mismo están igual de equivocadas, no son igual de peligrosas. Ahora se revela una de las ironías de la parábola. El hijo menor se alejó del padre de una forma bastante evidente. Literalmente dejó a su padre en el aspecto físico y moral. Aunque el hijo mayor se quedó en casa, en realidad estaba más distante y alejado del padre que su hermano,
porque no veía su verdadera condición. Se habría ofendido terriblemente si le hubieran insinuado que estaba rebelándose contra la autoridad y el amor del Padre, pero lo estaba haciendo, y de una forma muy profunda. Como el hermano mayor está más ciego en cuanto a lo que está sucediendo, ser un fariseo hermano mayor es una condición espiritual más grave. ¿Cómo te atreves a decir esto? Es lo que responden las personas religiosas si les sugieres que su relación con Dios no está bien. Yo estoy aquí cada que abren las puertas de la iglesia, pero en efecto Jesús dice, eso no importa. Nadie jamás había enseñado algo así. Terminamos aquí el capítulo 3 y vamos a hacer un breve comentario sobre algunos puntos porque el capítulo 4 es un poco más largo. Aquí claramente Timothy Keller está señalando, ambos están equivocados, ambos caminos están mal. Está proponiendo algo que a nosotros no nos gusta, porque es muy tajante, o tú eres un hermano mayor o eres un hermano menor. Esa es la realidad, esa es la actitud del mundo. O yo sigo mis reglas, mis formas, mi manera de vivir la vida. Yo creo que de ahí venimos la mayoría de las personas que estamos a los pies de Cristo hoy. Pero también podemos volvernos como el hermano mayor, y eso es lo que a mí me parece sumamente peligroso. Yo me confieso ante Dios y entre todos ustedes, hermanos, que he pecado mucho de hermana mayor, aun cuando yo fui una hermana mayor, una hermana menor declarada. Yo fui exactamente como el hermano menor, yo viví mi vida como me plació, y sí, yo tenía la herencia que me había dado mi padre y la malgasté. Pero hay algo sumamente peligroso. ¿En qué momento nosotros pasamos de un escenario al otro? La realidad es que ambos están equivocados y me fascina cómo dice Timothy Keller, no hay punto medio. Jesús no está diciendo, muchachos, es un equilibrio entre unos y otros. No, está diciendo es algo totalmente diferente. Y nosotros tenemos que entender esto, el Evangelio es totalmente diferente. Nosotros no podemos domesticar a Dios y buscar un punto intermedio entre una cosa y la otra. Nosotros tenemos que entender, esto es radicalmente opuesto. Esto no es decirle al pecador, tranquilo, todo va a estar bien, claro, Dios nos va a transformar, de eso no hay ninguna duda. Sí, Dios te ama como tú eres, por supuesto, acércate, pero esto no es el Evangelio, no, Dios no te va a dejar como eres. Dios te va a transformar. Y esa es la parte donde nosotros muchas veces podemos pecar de ser demasiado laxos con los hermanos menores o pasarnos al otro extremo de usted tiene que cambiar ya y usted tiene que dejar esto y usted tiene que ser de esta manera y querer meter a todo el mundo dentro de un molde. Tampoco, Jesús no metió nunca a nadie en un molde. Entonces, entender que nuestra tendencia natural es a irnos a uno u otro extremo. Y el mundo, dice Timothy Keller, se divide entre hermanos menores y hermanos mayores. Y no nos creamos tan open mind, o quizás si somos open mind y estamos pecando como el hermano menor, o tal vez estamos siendo tan soberbios que ni siquiera nos estamos dando cuenta en qué momento estamos cambiando las reglas de Dios por las nuestras. Y el que no obedece mis reglas, mi manera de ver el Evangelio, está equivocado y yo me aparto de esas personas. Entonces, ¿dónde estoy? Hay una realidad. Ambos están perdidos, ambos están mal, ambos están fuera, ambos están oponiéndose al Padre. Pero dice Timothy Keller que el pecado del hermano mayor es peor, porque no se ve. Ese es el problema con nosotros los hermanos mayores. No se ve nuestro pecado. Parece que fuéramos gente bien normal. Estamos haciendo las cosas como Dios manda. Y nosotros, a quienes estamos haciendo aparentemente las cosas como Dios manda, nos cuesta mucho. Y digo nos cuesta porque me meto en ese saco, yo no me voy a engañar, porque realmente necesito
necesito ser sanada por la gracia de Dios. Y si yo no reconozco mi problema y reconozco que soy una hermana mayor, que tengo mi fariseo, yo soy doña Caifasa y lo admito, porque necesito ser transformada. Necesito confrontarme con esa súplica del Padre que me está diciendo, entra, deje la bobada y entre a la fiesta, porque yo no me quiero quedar fuera del gran banquete de Dios. Y ahora en el capítulo 4, Timothy Keller va a comenzar, este capítulo se titula Redefiniendo lo que significa estar perdido. Y vamos a hablar de la ira y la superioridad. Abro comillas, indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Con frecuencia Jesús hablaba del pecado y la salvación con la metáfora estar perdido y ser encontrado. El capítulo 15 del Evangelio de Lucas contiene tres parábolas que Jesús les relata a los líderes religiosos. La primera se trata de un pastor que descubre que una de sus ovejas se ha perdido. La segunda se trata de una mujer que descubre que una de sus monedas se ha perdido. Y como hemos visto, la tercera parábola se trata de dos hijos que de formas diferentes están perdidos. En otra parte, Jesús resume su ministerio como una operación de rescate, ya que, abro comillas, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cierro comillas, Lucas 19:10. ¿Qué significa estar perdido espiritualmente? En la parábola, la perdición del hermano menor se ve claramente cuando termina la posilga. Se le acabaron los amigos, el dinero y los recursos por culpa de su comportamiento y autocomplacencia. Perdón, por culpa de su comportamiento autocomplaciente, indisciplinado y necio. Esto hace que su vida se derrumbe totalmente. En este punto, el hermano menor se da cuenta de que ha perdido su camino y regresa para tratar de reconstruir su vida. Sin embargo, en esta parábola Jesús quiere que veamos otra forma de perdición más sutil, pero igual de devastadora. Cuando entendemos la definición más profunda de Jesús del pecado, deberíamos reconocerlo y es crucial que lo hagamos. Le llamaremos la perdición del hermano mayor. Trae tanta miseria y conflicto en el mundo como el otro tipo de perdición. Una mirada más cercana al hermano mayor nos ayudará a distinguir sus características. Vemos que el hermano mayor estaba indignado. Todas sus palabras están empapadas de resentimiento. La primera señal que tiene de que tienes un corazón de hermano mayor es que cuando tu vida no sale como quieres, te sientes profundamente enojado y amargado, más que triste. Los hermanos mayores creen que si llevan una buena vida, deben recibir una buena vida, que Dios les debe un camino fácil si se esfuerzan por vivir conforme a sus estándares. Entonces, ¿qué sucede si eres un hermano mayor y las cosas te salen mal en la vida? Si sientes que has vivido conforme a tus estándares morales, estarás furioso con Dios. Pensarás que no te mereces esto, después de lo duro que has trabajado por ser una persona decente. Sin embargo, ¿qué pasa si las cosas salen mal en tu vida cuando sabes que te has quedado corto frente a tus estándares? Entonces estarás enojado contigo mismo, lleno de odio y de dolor. Y si las circunstancias malas te sobrepasan y no estás seguro de qué tan buena ha sido tu vida, puedes moverte miserablemente de un lado al otro entre los dos extremos de odio a Dios y me odio a mí. La inhabilidad de los hermanos mayores para manejar el sufrimiento surge de que su cumplimiento moral se orienta a los resultados. Llevan una buena vida no porque disfruten hacer las buenas obras, sino como formas calculadas de controlar su entorno. Elizabeth Elliot relata una historia apócrifa, es decir, que no está en la Biblia,
sobre Jesús, que expresa la diferencia entre el egoísmo centrado en los resultados y la fidelidad que nace del amor. Abro cita. Un día Jesús les dijo a sus discípulos, quiero que lleven una piedra por mí. No les dio ninguna explicación. Así que los discípulos buscaron alrededor una piedra para llevar y Pedro, siendo de los más prácticos, buscó la más pequeña que pudo encontrar. Después de todo, Jesús no dio ninguna instrucción en cuanto al peso y el tamaño. Guardó la piedra en su bolsillo. Entonces Jesús les dijo, síganme, y comenzó un viaje con ellos. Cerca del mediodía Jesús hizo que todos se sentaran. Agitó sus manos y todas las piedras se convirtieron en panes. Dijo, es hora de almorzar. En pocos segundos el almuerzo de Pedro se había terminado. Cuando se acabó el tiempo del almuerzo, Jesús les pidió que se levantaran y volvió a decirles, quiero que lleven una piedra por mí. Esta vez Pedro dijo, ¡ajá! Ya entendí. Así que miró alrededor y escogió la piedra más grande que podía cargar. La levantó, se la cargó en la espalda y era dolorosa de llevar, tanto que lo hizo tambalearse. Pero dijo, espero que llegue pronto la hora de cenar. Entonces Jesús dijo, síganme. Continuaron su viaje y Pedro apenas podía seguirles el ritmo. Cerca de la hora de la cena, Jesús los llevó al lado de un río. Dijo, ahora todos lancen las piedras al agua. Y eso hicieron. Entonces dijo, síganme. Y comenzó a caminar. Pedro y los demás lo miraron boquiabiertos. Jesús suspiró y dijo, ¿no recuerdan lo que les pedí? ¿Por quién estaban llevando la piedra? Cierro cita. Así como Pedro, los hermanos mayores esperan que su bondad tenga recompensa y si no la consiguen, surge confusión e ira. Si crees que con bondad y decencia puedes lograr merecer que Dios te dé una buena vida, la ira te carcomerá, ya que la vida nunca sale como deseamos. Siempre sentirás que te deben más de lo que estás recibiendo. Siempre verás a alguien a quien le va mejor que a ti en algún aspecto de la vida y preguntarás, ¿por qué esta persona y no yo? Después de todo lo que he hecho, este resentimiento es tu culpa. No lo causa la prosperidad de la otra persona, sino tu propio esfuerzo por controlar la vida por medio de tu buen desempeño. Quizás la fuerte corriente de ira que esto causa no te convierta en asesino como le ocurrió a Salieri, pero hará que constantemente te deslices de varias maneras. También vemos que el hermano mayor realmente se cree superior. Él mismo señala que su registro moral es mucho mejor que el del amante de las prostitutas. Con lenguaje despectivo, ese hijo tuyo ya ni siquiera reconoce a su hermano como un hermano. Los hermanos mayores fundamentan su autoimagen en el trabajo duro o en tener altos valores morales o en ser miembros de un clan élite o en ser extremadamente inteligentes y conocedores. Esto de forma inevitable hace que se sientan superiores a los que no tienen las mismas cualidades. De hecho, la comparación competitiva es la forma principal en que los hermanos mayores se hacen una idea de su propia importancia. El racismo y el clasismo son solo versiones distintas de este proyecto de salvarse a sí mismos. La dinámica se intensifica cuando el motivo de orgullo más grande de los hermanos mayores es su religión correcta. Si un grupo cree que Dios los favorece por su doctrina particularmente verdadera, sus formas de adorar y su comportamiento ético, su actitud hacia los que no tienen estas cosas, puede ser hostil. Esta arrogancia se esconde bajo la premisa de que solo se están poniendo contra los enemigos de Dios. Cuando miras el mundo a través de estos lentes, es fácil justificar el odio y la opresión, todo en nombre de la verdad. Como escribió Richard Lovelace, abro cita,
Las personas que ya no están seguras de que Dios las ama y las acepta en Jesús, independientemente de sus logros espirituales actuales, son personas radicalmente inseguras subconscientemente. Su inseguridad se hace evidente en el orgullo, una afirmación intensa y defensiva de su propia justicia y en su forma de criticar a otros estando a la defensiva. De forma natural, llegan a detestar a los estilos culturales y las razas diferentes, todo para reafirmar su propia seguridad y poder descargar su ira reprimida. Cierro cita. La arrogancia del hermano mayor no solo produce racismo y clasismo, sino que a nivel personal crea un espíritu de falta de perdón y juicio. Este hermano mayor no puede perdonar a su hermano menor por haber perjudicado la posición de la familia en la sociedad, deshonrar su nombre y hacer que disminuya su riqueza. Destaca el hecho de que el hermano menor ha estado con prostitutas mientras él vivía una vida casta en la casa. En su corazón está diciendo, abro comillas, yo nunca haría algo tan malo, cierro comillas, ya que no se ve a sí mismo como parte de una comunidad de pecadores. Está atrapado en su propia amargura. Es imposible perdonar a una persona si te sientes superior a ella. Si no puedes controlar tu mal carácter y ves a alguien que es exactamente igual que tú, no se controla, te inclinas a perdonarlo porque sabes que no eres mejor que él. Piensas que no puedes reprocharle esto porque tú eres igual. Sin embargo, como el pecado y la antipatía de los hermanos mayores hacia Dios está escondido debajo de varias capas de dominio propio y comportamiento moral, es fácil para ellos sentirse superiores a todos los demás. Si ven personas que mienten o engañan a su cónyuge o no oran a Dios, las menosprecian. Si esas personas les hacen daño a ellos, los hermanos mayores sienten que su registro perfecto les da derecho de ofenderse profundamente y de recordarles sus fallas perpetuamente al que les hizo mal. Un ejemplo clásico es el matrimonio de un alcohólico. El alcohólico decepciona repetidamente a su familia de formas estremecedoras. Como resultado de su sufrimiento, la esposa del adicto suele desarrollar mucha autocompasión y arrogancia. Ella saca de apuros a su esposo, pero le recuerda constantemente el historial de sus pecados, lo que hace que el alcohólico aumente aún más el desprecio por sí mismo. Y eso es parte de la razón por la que bebe. Es un ciclo seductor y destructivo. Puede ser que el hermano mayor, para inflar su autoimagen, necesitara un hermano crónicamente descarriado para criticarlo. Y el hermano mayor presumido solo hizo que fuera más difícil que el menor admitiera sus problemas y cambiara su vida. Cuando el hermano menor sale de la negación y el padre lo recibe, el hermano mayor se da cuenta de que el patrón se ha roto y se enciende su furia. Si el hermano mayor hubiera conocido su propio corazón, habría dicho, yo soy igual, exactamente igual de egocéntrico y le produzco dolor a mi padre a mi manera, así como mi hermano lo hace a su manera. No tengo derecho a sentirme superior. Entonces habría tenido la libertad de perdonar a su hermano, así como lo hizo su padre. Pero los hermanos mayores no se ven de esta manera. Su ira es una prisión que ellos mismos crean. Vamos a checar el tiempo, nos quedan 12 minutos para terminar y en este punto me parece sumamente importante destacar que aquí Timothy Keller está hablando directamente a los hermanos mayores y nos está hablando de alguna manera a todos, porque yo creo que todos tenemos algo de hermano mayor en nuestro corazón. Y en medio de todo esto, yo creo que lo primero que nosotros deberíamos preguntarnos es, ¿por qué hago lo que hago? Porque muchas veces nosotros tenemos la idea de que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por Dios. Y puede ser que parte de lo que estamos haciendo sí lo hagamos por Dios, pero ¿qué parte no lo hago por Dios?
¿Qué parte lo estoy haciendo por mí misma para que de alguna manera tenga un saldo a mi favor a la hora de pedirle o de sentirme con derecho de pedirle algo a Dios? Por ejemplo, nosotros podemos pensar que todo esto que estamos haciendo tan bonitos nosotros, divinos, aquí en el tiempo de ayuno y oración, pensando yo sí ayuno, yo sí hago, yo sí estoy orando, yo sí estoy ayunando, yo sí estoy teniendo una vida cristiana buena. No como la Pedrosa que llega el tiempo de ayuno y oración, pero ya ella comió. El colmo. Porque si yo ayuno y siento que la otra persona debería ayunar y me parece que no tiene mucha lógica que un cristiano no ayune, alerta. Yo creo que eso es una señal de alerta. Yo tengo que mirar por qué yo estoy sintiendo que lo que yo hago es mejor o lo que yo hago me da derecho de juzgar al que no lo hace. Si yo hago las cosas de una manera en que para mí implica un sacrificio para mi carne, pero lo hago no pensando que eso es bueno para mí, sino solamente por obedecer a Dios, porque si lo obedezco, pues debería irme bien. Entonces, voy a estallar en ira, como lo dice Timothy Keller, en el momento en que las cosas salgan mal. Y esto es muy importante entenderlo porque si nosotros leemos el libro de Proverbios, el libro de Proverbios parece una regla de tres simple. Si tú haces esto, entonces te va a ir bien. Si haces esto, te va a ir mal. Por lo tanto, yo calculo, si yo estoy haciendo esto y entonces multiplico, divido, me debería ir bien. El resultado debería ser bien. Y entonces no me está yendo bien. Estoy teniendo problemas. Estoy teniendo, o Dios se tarda en responder mis plegarias. Si yo estoy sintiendo eso, ya eso es una señal de alerta. Yo tengo que preguntarme por qué estoy viviendo las cosas que estoy viviendo. Afortunadamente nosotros tenemos la Biblia, tenemos el libro de Eclesiastés para mostrarnos que no siempre a los que hacen las cosas bien les va bien, que no siempre a los que hacen las cosas mal les va mal. A veces vamos a ver que el malo parece que triunfa, el malo logra sus objetivos, al malo le va divinamente bien y a mí no. Y uno como hermano mayor, uno como fariseo, buen fariseo que es, em, King Me Five, hermano fariseo, nosotros podemos estar pensando, pues no importa, porque esa persona va a recibir la ira de Dios. Y tal vez yo sienta que no me importa si a un tipo como Donald Trump le va bien, porque por favor, él está bien alejado de la misericordia de Dios y pienso que los pecadores X, ellos no van a recibir el reino de los cielos. Pero ¿qué pasa cuando es una persona dentro del círculo de la iglesia? ¿Qué pasa cuando es un hermano de la fe? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a compararme con los hermanos y de repente yo veo que mi vida pues es más apegada a los mandamientos que Dios, que la vida de otra persona, pero a él sí le va bien? Y yo veo que esta persona peca descaradamente en un área donde yo no peco, y ahí es donde está el problema. No es que yo no peque, es que yo veo más fácilmente el pecado del otro cuando ese pecado yo no lo cometo. Y me encanta el ejemplo que usa Timothy Keller, porque eso del mal genio es como muy natural. Recientemente estaba en un estudio del Evangelio de Mateo y hablábamos precisamente de la ira como pecado. Nosotros hemos estandarizado tanto el enojo como parte de la naturaleza del ser humano que no nos parece gran cosa. ¿Cuál es el problema? Todo el mundo se pone de mal genio, pero si yo veo que alguien se enoja y yo soy una persona que ya he trascendido un poco esta,
este pecado, porque el enojo es pecado, entonces yo puedo decir, oh, ese está mal, ese está muy mal, pero míralo cómo estalla, cómo le grita a la gente, cómo los trata mal. Y yo puedo ver ese pecado, pero no estoy viendo de repente que yo por todo, en Colombia hay una expresión muy chistosa, dice, se delica por todo. Estas personas que son muy delicadas, que cualquier cosa que les pase, que les digan, como las miren, se sienten ofendidas. Y nosotros quizá no veamos eso cuando nosotros estamos en ese pecado. Yo puedo ver muy fácilmente el pecado de mi hermano si no es el mismo pecado que yo estoy cometiendo. Porque si compartimos pecado, sí, es que somos humanos. Claro, sí, tenemos que dejar ese pecado, pero no somos humanos y el Señor entiende y el Señor nos limpia y el Señor es el que nos está perfeccionando y podemos usar toda una retahíla de versículos para justificar nuestro pecado, pero el pecado del otro no lo tolero. El pecado del otro lo voy a mirar con desprecio y voy a tratar de hacer sentir mal a la persona que está pecando de una manera diferente a como peco yo. Y esto no es solamente para las doñas Caifásas como yo o a don Caifás. No, no, no es solamente para los que reconocemos abiertamente, somos fariseos anónimos y nos paramos y decimos, soy fariseo. Soy Adriana Pedrosa y soy una farisea. Y entonces todos mis hermanos fariseos van a decir, hola Adriana. Pero aun cuando nosotros nos creamos muy liberales, aun cuando nosotros pensemos que somos muy open mind y que no estamos viendo el pecado del otro y que ya trascendimos la carta a los Gálatas y ya estamos en un nivel donde sabemos que todo es por espíritu y que ya la ley no, y entonces bla, 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 pues querido amigo, querida amiga, si tú estás en ese conjunto de cristianos, ven y te cuento que tú también eres un hermano mayor, porque la mayoría de las personas que están en esta situación juzgan de una manera muy dura el pecado del otro, que de repente tiende a ser más religioso y ponen el dedo acusador y le dicen, tú eres religioso. Tú eres legalista, tú, y están señalándolo y haciéndolo sentir mal. Aquí la realidad es que Timothy Keller nos está diciendo, hermano, despierte, porque todos de una u otra manera estamos salpicados de esta realidad y estamos salpicados de esto por simplemente porque somos humanos. Jesús no contó esta parábola solamente para los fariseos de hace 2000 años. Jesús contó esta parábola para cada uno de nosotros que estamos negando nuestro pecado y estamos viendo el pecado del otro. Si nosotros reconociéramos nuestro pecado, si nosotros reconociéramos que estamos haciendo las cosas mal, aunque de una manera distinta al hermano que actúa y peca diferente, pues quizá podríamos ayudarnos más. Quizá nosotros podríamos decirle al que peca diferente, oye, no sé por qué lo haces, no te entiendo, pero a mí me pasa en esta área. Y podríamos perdonar más y nos gozaríamos más de la gracia y el perdón que Dios le da gratuitamente a cada uno de nosotros, no solamente al que está pecando como yo no peco, sino también a mí. Porque a veces cuando nosotros estamos sintiendo que todo nos va mal, que, y lo digo, yo lo admito, y qué pena ser tan, la desfachatez de la Pedrosa, pero yo tengo que decirlo abiertamente. En lo personal, yo siento que a pesar de todo lo picha y lo mala que soy, yo sí tiendo a pensar, oiga, yo estoy haciendo las cosas bien.
Una ayudadita no vendría mal. Entonces, ¿por qué no de verdad uno empezar a reconocer que la misericordia de Dios, la gracia de Dios está aún en los momentos en que las cosas no salen como yo quiero y que yo sí estoy pecando y necesito ser transformada por ese amor de Dios? Vamos a dejarlo hoy hasta aquí y el próximo tiempo de ayuno y oración continuaremos con la lectura del capítulo 4 del Dios pródigo. Les mando un abrazo grande, que el Señor los bendiga y nos vemos pronto.